Bienvenidos al Sur Taller Literario, mi nombre es Alejandro y hoy vamos a ver el último de los estilos erróneos del principiante que define Ángel Zapata en su manual de estilo, justamente para narradores. Y este es el estilo asertivo y Zapata lo describe como ese tipo de escritura que se apoya casi continuamente en la afirmación. Sobra añadir, sigue diciendo Zapata, que el estilo asertivo representa un obstáculo para la naturalidad de cualquier prosa artística, porque está claro que las personas no solemos hablar así, mediante escuetas afirmaciones, salvo en los días muy torcidos. Al igual que ocurría con el registro formal, recuerden el primero que vimos, el estilo asertivo, la aseveración desnuda y continua, resulta apropiado para un informe técnico, una noticia del periódico o cualquier otro texto, en suma, en donde prime el valor informativo, prescindiendo del todo de la subjetividad y las emociones del emisor. La afirmación, en efecto, podríamos decir que es el modo natural de exponer algo, la vía más directa para transmitirle una serie de datos al receptor de nuestro mensaje. Pero claro, la literatura, agrego yo, no se trata simplemente de transmitir datos. En este sentido, sigue Zapata, y si se trata de una persona juiciosa, es probable que el gerente o la gerente de una gran compañía se expresen en estilo asertivo ante la junta de accionistas, más o menos en estos términos. Los beneficios netos de la empresa han aumentado en un 8,2% en relación con el año anterior y el índice de incremento interanual previsto para el mes de junio se sitúa en un 9,7%. No obstante, si el gerente o la gerente desean cambiar de trabajo y dedicarse a la literatura, entonces harán muy bien en matizar sus afirmaciones e introducir en ellas un sesgo personal. Los beneficios netos de nuestra empresa cabría decir que han aumentado alrededor de un 8% en relación con el año anterior y el índice de incremento interanual previsto para el mes de junio, si las cosas no se tuercen a última hora, podría situarse un poco por encima del 9%, y digo podría porque estas previsiones yo no me atrevo a hacerlas así como así. Con esta versión, el directivo o la directiva habrán dado un paso importante hacia un estilo más eficaz. Pero, ¿se puede acaso contar una historia sin afirmar a cada poco que el protagonista es de esta forma o de esta otra y que hace o deja de hacer esto o aquello? Ese pero entre paréntesis es porque yo resumí un poquito, así que es para indicar que hay un resumen ahí. Pues, sigue diciendo Zapata, así en principio todo indica que no, contar es enunciar una serie de hechos o acciones y la afirmación es el modo más natural de enunciar algo. El problema reside a fin de cuentas en esa escritura puramente afirmativa que tanto abunda en el trabajo de los escritores primericios, nítida muchas veces sí, pero casi siempre un poco embarada. Vamos a verlo mediante un ejemplo. Observad el avance de este párrafo, obtenido también en un ejercicio de los talleres. El mechero escupió una luz azul y amarilla y el cigarrillo comenzó a desvanecerse en una ascendente y fina capa de humo grisáceo. Tras la primera calada me dejé arrastrar por el efímero deleite del sabor amargo de la nicotina y recordé aquella sensación de mareo vertiginoso en espiral que me había producido mi primer pitillo. Recorrí con la vista la habitación. Las cosas permanecían en esa eterna mudez que produce miedo. Todo estaba estática y estéticamente preparado. Las patas de la silla milimétricamente separadas de las juntas de las baldosas, la soga 1,70 m del asiento, las cortinas echadas, el ánimo vencido. A punto de cerrar esta primera parte dedicada a la naturalidad, porque va de eso la primera parte del libro de Zapata, de esforzarse para lograr un estilo natural, esta aparente paradoja pero que no es tal. Las grandes prosas, ya lo hemos comentado, o las buenas prosas, a veces producen esa sensación de que le salió fácil al autor, que no tuvo que esforzarse, como cuando vemos a un deportista, por ejemplo, un futbolista meter un gran gol, o a un bailarín moverse de una manera muy fluida, lo hacen ver fácil. Claro, después cuando lo intentamos replicar nosotros, ese tipo de cosas, ya sabemos cómo termina. Sigue diciendo entonces, a punto de cerrar esta primera parte dedicada a la naturalidad, seguro que ya están en condiciones de examinar el párrafo con un criterio firme. En efecto, el episodio es bueno, tiene atractivo y vigor, y aún así falla el tono. Igual que ocurría en el texto de Lovecraft, ya hablamos largo y tendido de Lovecraft, por favor no hablemos más de Lovecraft por un buen tiempo, los adjetivos y los adverbios le añaden a la narración un énfasis verbal innecesario. Pero con esto por delante observen también que el narrador de la escena hace una especie de exposición de hechos.
Enuncia, diríamos, una sucesión de pequeñas situaciones, sobre añadir que las enuncia bien, correctamente, y en cambio yo diría que en esa voz que nos habla en el texto percibimos aún una excesiva rigidez. Puesto a contar su historia, el narrador va afirmando una serie de hechos y los afirma sin vacilación alguna, sin apenas matices. No hay dudas en su voz, ni reticencias, ni una secreta ironía, ni una franca amargura. Claro, esto, intervengo, se parece en algún punto al estilo formal, en tanto que es inhumano, cuando podríamos decir que el enfático y el poético eran humanos demasiados humanos, como el libro de Nietzsche, ¿no? Se pasaban de rosca, ese yo estaba por todas partes, desaforado, hiperbólico. Bueno, acá en el formal y en el asertivo pasa lo contrario, son como dos parejas de estilos extremos, uno para cada lado. Ni siquiera escuchamos una voz, sigo con Zapata, podríamos decir, sino una enunciación impersonal, casi mecánica. Por expresarlo de algún modo, el narrador no transmite a sus lectores la conciencia viva de estar contando algo. En los usos no artísticos del lenguaje sí, basta con que la prosa sea precisa, descriptiva y la enunciación puramente funcional. Claro, el dorso del shampoo o Wikipedia o el prospecto de un remedio, pero por supuesto que eso está bastante alejado de la literatura. En un texto artístico, en cambio, es muy recomendable que la propia enunciación, el hecho de narrar la historia, sea algo vivo, activo, algo que ocurre ante los ojos de los lectores. Claro, esto se podría decir en otros términos, que el narrador de algún modo aparezca como personaje, incluso cuando sea un narrador en tercera persona, del que no sabemos absolutamente nada, pero debe tener matices, como decía Zapata. Debemos escuchar una voz a medida que leemos, y que esa voz nos parezca humana, no un informe de acciones. A este efecto, el del que se vea que el narrador está narrando, que el narrador sea autoconsciente, por decirlo así, a este efecto decisivo del todo en eso que llamamos la magia de lo literario, se opone frontalmente el estilo asertivo, expositivo, la escritura que avanza como una pura enunciación de hechos, pero me estoy precipitando, lo sé. Como también soy muy consciente de que esta línea de trabajo que ahora les indico es raro que se capte a la primera ni a la segunda, a mí me costó mucho, aunque nunca he presumido de rápido, de modo que pasamos un ejemplo, a ver si las cosas se aclaran. Veréis, en las antípodas del estilo asertivo, observad el trabajo de Salinger en este párrafo que voy a transcribir, perteneciente a su relato El período azul de Damier Smith. Mi padre y mi madre se divorciaron durante el invierno de 1928 cuando yo tenía 8 años, y mi madre se casó con Bobby Adganian a fines de esa primavera. Un año más tarde, en el desastre de Wall Street, Bobby perdió todo lo que tenían él y mamá, excepto al parecer una varita mágica. De todos modos, prácticamente de la noche a la mañana, Bobby se transformó de ex agente de bolsa y vividor incapacitado en un tasador vivaz, si bien algo falto de conocimientos, de una sociedad norteamericana de galerías y museos de arte independiente. Unas semanas más tarde, a principios de 1930, nuestro traseto un poco heterogéneo se trasladó de New York a París, más conveniente para el nuevo trabajo de Bobby. Yo tenía a los 10 años un carácter frío, por no decir glacial, y tomé la gran mudanza, por lo que recuerdo, sin ninguna clase de traumas. La mudanza de vuelta a Nueva York 9 años después, a los 3 meses de la muerte de mi madre, fue lo que me alteró y de un modo terrible. Como pueden ver, he marcado en negrita algunos elementos del párrafo. Bueno, Zapata los marcó en negrita en su libro, yo los marqué en amarillo, como ustedes habrán podido ver en este video. ¿Con qué objetivo? Bueno, si nos fijamos bien, a través de estas palabras marcadas, el protagonista va matizando sus afirmaciones. Decir que un personaje se transforma de la noche a la mañana supondría una aserción rotunda. En cambio, decir que se transforma prácticamente de la noche a la mañana no solo resulta mucho más verosímil, conocen a alguien que haya cambiado en un suspiro, sino que indica muchas más cosas por parte del narrador. Bueno, claro, ahora como el propio Zapata se excusaba antes, o nos indicaba antes, con este ejemplo se ve mucho mejor, que no se refiere Zapata a que el narrador tenga que estar diciendo todo el tiempo, ay, no sé si hice esto o no lo hice, o estar todo el tiempo llenando la página de quizás, de acasos. Hay otros modalizadores, como algo así como, puede decir uno, ¿no? Sí, fue algo así como tal cosa, o creo que, o por lo que recuerdo. Son cuestiones que humanizan a la narración. En este caso estamos ante una primera persona, pero también se puede hacer en la tercera persona, sobre todo cuando está focalizada, como suele pasar en un personaje. De hecho, yo tengo una playlist con videos sobre el narrador en la literatura,
Y ahí, por ejemplo, cuando hablo del narrador testigo, que es una primera persona igual, pero marco en el cuento La intrusa de Borges como esas dudas que tiene el narrador, que recibe como un chisme la historia que nos va a contar, terminan dándole una mayor verosimilitud a esa misma historia, porque la precisión literaria no es la precisión científica. En literatura no es necesariamente preciso decir me encontraba a 1,72 metros de la biblioteca, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Porque además es poco creíble, nadie tiene la precisión para a ojo darse cuenta de la distancia exacta que lo separa de un objeto, de una persona. A lo sumo uno diría algo así como, sí, estaba a unos 2 metros de tal cosa. Eso es mucho más creíble, mucho más real, mucho más humano. Indica sobre todo, nos sigue diciendo Zapata sobre estos matices, que esa voz que se dirige a nosotros en el texto es muy consciente del hecho mismo de estar hablando, que de algún modo va calculando lo que dice, corrigiéndose sobre la marcha, por expresarlo así, que el personaje se mantiene en definitiva en una cierta relación hacia su propio discurso, abundando todavía más. Podríamos decir que el propio narrador no suscribe al 100% algunas de sus afirmaciones, que a la vez que cuenta su historia dialoga con ella y consigo mismo. Por eso diríamos no se atreve del todo a afirmar, a aseverar nada, sino que cada afirmación va matizada por una partícula que le quita hierro y rotundidad. Estos elementos se llaman modalizadores y su función dentro de un texto escrito consiste justamente en restar peso a los enunciados rotundos, tal vez, casi, quizás, algunas veces, en cierto modo, algo, un poco, en parte, podría ser, hasta donde yo sé, son algunos de los modalizadores más frecuentes, y la diferencia entre las dos frases que veíamos al principio estriba en el uso o la misión de este tipo de elementos. Claro, por supuesto cualquiera de ustedes igual puede ahora en los comentarios poner un párrafo completamente afirmativo, desde ya que sí que se encuentran párrafos completamente afirmativos. Lo que es difícil es encontrar un cuento entero, una novela entera que sea una pura afirmación, salvo si uno quiere, por ejemplo, que la escritura sea muy fría, deliberadamente hacerla fría, inhumana. Yo tengo un cuentito que pronto habrá novedades sobre eso, va a salir publicado. Transcurre en un mundo distópico y es un trámite que hace un personaje, un trámite un poco siniestro, y sí, el cuento está narrado de una forma inhumana, lo más inhumana posible, no hay modalizadores, no hay lo que se llama subjetivemas, o sea, o palabras que expresan subjetividad, pero bueno, porque justamente en ese caso mi intención era mostrar ese mundo inhumano. Y además es un cuento breve, en un texto más largo ya sería bastante insoportable. Pero esto lo aclaro porque sí, porque siempre hay excepciones a todo y como digo, cada 2x3 en estos videos, acá no se trata de dar fórmulas ni los 10 mandamientos de la literatura ni nada por el estilo. Son fundamentos, generalidades y después uno cuando va teniendo más oficio va dándose cuenta de cuándo conviene romper estas entre comillas reglas, ¿no? Estos fundamentos en todo caso y jugar con ellos. Pero como todo, primero hay que conocer la ortodoxia. Seguimos con Zapata, pero observen también que además de los modalizadores hay algo que elimina del texto de Salinger el latazo del estilo asertivo. En efecto, dentro del párrafo casi todas las afirmaciones quedan enseguida compensadas por la duda o las reservas, puestas un poco en entredicho. Según afirma el personaje narrador, Bobby perdió todo lo que tenían él y su madre, excepto al parecer una varita mágica. Igualmente, Bobby se transformó después en un cazador vivaz, si bien algo falto de conocimientos. Los tres formaban un terceto heterogéneo, aunque no del todo. Y es verdad que su carácter frío le permitió al protagonista afrontar la mudanza sin trauma de ningún tipo, pero solo hasta donde él recuerda. Claro, podríamos decir que hay una relación dialéctica entre las frases, se matizan y se discuten unas a otras y eso le da una mayor vivacidad al texto y justamente refuerza esta sensación de monólogo interior, aunque no lo sea, no es técnicamente un monólogo interior como el que popularizaron Joyce o Faulkner, pero en el sentido de que uno lee esto y se cree que es un ser humano real el que está contando la historia. Porque justamente si por algo se caracteriza el humano es por sus contradicciones y por su lucha consigo mismo. Si nos fijamos bien, sigue diciendo Zapata, casi todas las afirmaciones del narrador tienen de inmediato un contrapunto irónico. Sin él es muy probable que el texto se percibiera rígido, embarado, una pura exposición de hechos, y en cambio la narración de Salinger rebosa frescura y espontaneidad, en la medida en que el propio personaje dice algo y se desdice en parte, hace una afirmación y acto seguido se burla un poco de ella. No es solo ya que el narrador sea consciente de estar contando su historia y así lo marque en el relato,
al parecer, por no decir, por lo que recuerdo, es que la propia narración que ahora lleva a cabo el personaje es algo vivo, activo, algo que está ocurriendo en presencia del lector y que por eso mismo le complican el cuento. Bueno, acá creo que debe haber un error, debe ser implica, no complica, pero bueno, lo copié y lo pegué de una fuente digital, habrá un error ahí, para mí debe ser lo implica. Perdonadme si resulto pelma, si resulto pesado, ¿no? Dice Zapata. Pero es que hay algo decisivo, o a mí me lo parece al menos, en este efecto que acabo de escribir, es decir, en la misma medida en que el personaje narrador dialoga consigo mismo, dice y se desdice, afirma y matiza su afirmación, en la misma medida, insisto, la propia narración estará proponiéndole un diálogo vivo e interesante a sus posibles lectores. Claro, como que ese diálogo le da ganas al lector de intervenir, o el lector se siente implicado, como decíamos, se siente parte de ese diálogo. Si por el contrario el narrador no dialoga con su historia, si se limita a afirmar una y otra vez que ocurrió esto y luego aquello otro, una de dos, o estamos ante un relato de género y no precisamente bueno, o ante uno de esos escritores monologantes, con lo que resulta más que aconsejable echar merienda. Bueno, no sé qué será esta expresión, echar merienda. En el mismo sentido me viene ahora a la memoria una observación extraordinaria contenida en un relato de Flaubert. Se trata de un ejemplo que vale la pena y por eso les propongo que nos detengamos un momento en él. Verán, el cuento del que les hablo se titula Un alma simple y narra la historia de una criada de pueblo llamada Felicidad, muy bondadosa aunque sin muchas luces. La historia está contada en tercera persona, acá vamos a ver un ejemplo en tercera, ¿no? Por uno de esos narradores minuciosos y fotográficos que tanto le gustaban al autor de Madame Bovary. No obstante, al iniciarse la segunda parte del relato, el narrador se desmelena y refiriéndose a Felicidad, la protagonista, abre el episodio con una frase como esta. Había tenido, como cualquier otra, su historia de amor. Pura magia, ya lo están viendo, y aparte les aconsejo que se detengan a saborear la frase porque un escritor menos experto seguramente habría despachado ese inicio con una mera afirmación. Unos años atrás, Felicidad había tenido una historia de amor. Y se trataría de una frase correcta, cómo no, pero puramente enunciativa, informativa. Con una frase de este tipo queda claro que el narrador lleva a cabo su tarea de un modo mecánico y mantiene una relación completamente opaca hacia el hecho de estar contando su historia. No dejen de comparar las dos frases, en una y en otra la información es exactamente la misma. Cambia, sin embargo, el modo de transmitirla a los lectores. La frase que yo he elaborado es una afirmación sin más. A través de ella el lector obtiene un dato, pero esas palabras no nos asoman al mismo tiempo a la conciencia viva, activa de un narrador. Se limitan a afirmar un hecho. Si me apuran un poco, la frase no desentonaría en un informe policial o en el de un perito de una compañía de seguros. Por eso no es buena literatura, o podríamos considerarla todo lo más una escritura literaria un poco indigente. Pero observen en cambio la frase que ha elaborado Flaubert, había tenido como cualquier otra su historia de amor. También en ella hay una afirmación, es cierto, pero se trata de una afirmación matizada, modalizada, y esta función modal la desempeña aquí el sintagma como cualquier otra. Felicidad había tenido como cualquier otra su historia de amor. Tal como ven, estamos ya muy lejos de una pura afirmación indiferente. Desde luego que ni un perito de seguros ni un inspector de policía le hubiesen dado a la frase una inflexión parecida. ¿A quién se le ocurriría añadir ese matiz que representa el modalizador como cualquier otra? En efecto, solo a la propia Felicidad. Soy una criada de pueblo y un alma inocente, lo oímos decir, pero he tenido como cualquier otra mi historia de amor. Y fíjense que el cuento, lo he dicho antes, está relatado en tercera persona por un narrador bastante seco y objetivo. Al iniciarse la segunda parte, en cambio, el narrador va a contarnos la vida sentimental de su personaje, y lo primero que hace entonces es ponerse a dialogar con él, empaparse de sus sentimientos, permitirle que se asome a su propia voz. Hay dos voces dialogando en la frase, la del narrador y la de Felicidad, y hay un dato, sí, como lo habría en una afirmación desnuda, pero en ese matiz que añade el modalizador percibimos también la emoción de un personaje quizá acostumbrado al menosprecio de los otros, a sentirse secretamente casi menos buena que las demás. Bueno, este tema del narrador en tercera contaminándose, entre comillas, o fusionándose con el personaje, lo traté también, por ejemplo, cuando hablo del discurso directo, indirecto, libre. Bueno, les voy a dejar los videos en la descripción y/o en tarjetas, y si me olvido avísenme alguno en los comentarios porque a veces me olvido, que tienen ejemplos de este tipo sobre los narradores y los discursos que están bastante relacionados, ¿no? El discurso directo, indirecto, libre, está, sobre todo el indirecto libre, que muchos no lo usan o no saben ni lo que es, está bastante relacionado con estas cuestiones. Pero no hay que confundirse, mucha gente piensa que el narrador en tercera tiene que ser seco, tiene que distanciarse absolutamente del personaje, y no, para nada. De hecho, el narrador en tercera nos fuerza a esforzarnos, valga la redundancia, para estar más cerca del personaje aún en esa tercera persona.
Que el narrador sea en tercera no quiere decir que imite el estilo del dorso del shampoo, como les decía, o del prospecto de un remedio, para nada. Sigue Zapata. Contándonos su vida, el protagonista del cuento de Salinger dialoga consigo mismo. Va a decir algo, pero al final lo dice a medias. Hace una afirmación y enseguida le añade un matiz irónico. Igualmente, al contar la vida de Felicidad, el narrador de Flaubert entra en diálogo con ella. Le permite, diríamos, que vaya matizando por lo bajini. Me da gracia esta expresión, no la había escuchado nunca. El avance de su narración. Como pueden imaginar, habría mil ejemplos en el mismo sentido, una mezcla brillante entre afirmaciones rotundísimas, tan rotundas que no aspiran a ser creídas y por eso pierden su valor de afirmación, uso estratégico de modalizadores y diálogo interno en la voz del personaje, es la que vamos a encontrar también en este párrafo de mi admirado Henry Miller, perteneciente a su relato Tercer o Cuarto Día de Primavera. Los recomiendo no perdérsela. La casa en que pasé los años más importantes de mi vida solo tenía 3 habitaciones. Una era la habitación en que murió mi abuelo. En el funeral la pena de mi madre fue tan violenta que casi sacó a mi abuelo del ataúd. Tenía un aspecto ridículo mi abuelo muerto, llorando con las lágrimas de su hija. Era como si llorara sobre su propio funeral. En otra habitación mi tía dio a luz un par de gemelos. Cuando vi gemelos, siendo ella tan flaca e infecunda, me dije, ¿por qué gemelos? ¿Por qué no trillizos? ¿Por qué no cuatrillizos? ¿Por qué pararse? Ella era tan flaca y huesuda y la habitación era tan pequeña, con paredes verdes y un sucio lavabo de hierro en el rincón. Sin embargo, era la única habitación de la casa que podía producir gemelos, o trillizos, o asnos. Y el mismo recurso, diálogo interno en la voz del personaje protagonista, es el que emplea continuamente el escritor norteamericano Philip Roth. Hablamos de Roth hace poco en un video muy reciente y muy poco visto, pero bueno, si quieren saber quién es Roth, tienen ese video ahí. Philip Roth en su novela El lamento de Portnoy, bueno, yo usé la traducción El mal de Portnoy. Lo que pasa que en inglés hay un juego de palabras con mal y enfermedad que en español se pierde. Observad este párrafo en el que Portnoy relata sus primeras aprensiones onanistas. Fue al final de mi primer año de escuela media y primer año de masturbación cuando descubrí en un costado del pene, justo donde comienza el glande, una manchita pálida que ha sido diagnosticada después como una peca, cáncer. Yo me había producido a mí mismo cáncer. Todo aquel frotar y estirar de mi propia carne, toda aquella fricción, me había producido una enfermedad incurable y aún no había cumplido los 14 años. No sollozaba, no quiero morir, por favor, no, pero luego, como de todas formas no tardaría en ser un cadáver, continuaba como de costumbre y eyaculaba en mi calcetín. Me había habituado a meterme por las noches en la cama con mis calcetines sucios a fin de poder utilizar uno de ellos como receptáculo al acostarme y otro al levantarme. Bueno, fíjense cómo acá hay una prosa por momentos formal, afirmativa, con incluso palabras como receptáculo, que son bastante antiliterarias o que quedarían muy mal en otro texto, pero acá en este texto de Roth esto está hecho de una manera muy irónica, justamente para contrastar la forma y el fondo. No sé si se acuerdan los que vieron el primer video de esta serie sobre el estilo formal, que yo comentaba que se usa mucho, por ejemplo, en el humor, el recurso de darle un tono muy formal, muy serio, muy académico, muy rígido a la discusión o a un texto que discute un tema en realidad completamente estúpido. Sigue diciendo Zapata, Roth, Miller, Salinger, Flaubert, ya imagino lo que están pensando, con un equipo semejante conquistar la atención de los lectores es un juego de niños, y aún así yo no aseguraría que les esté proponiendo en esta sección un recurso muy sofisticado. Todo depende del tacto, de su propio interés por escribir buenas ficciones y sobre todo de la práctica. Para enganchar al lector hay un efecto básico en toda prosa narrativa y es el contacto que en ella entablamos con un interlocutor imaginario a través de su voz. En este sentido, y tal como acabamos de ver ahora, el lector de una obra literaria habrá de percibir que esa voz que le habla en el texto es consciente no solo de las cosas que se propone contar, sino del hecho mismo de estar contando un incidente, o lo que es igual, que dice y se desdice, que matiza sus afirmaciones, que quizá tiene dudas sobre cómo ocurrieron los hechos, o teme que la memoria le traicione, o que deforma un poco el argumento o lo reinventa a su manera, o que unas veces ríe y otras se asombra o se conmueve ante las situaciones que narra. Claro, que no estamos viendo un informe impersonal, sino que hay una persona, hay un ser humano de carne y hueso, aunque sea de papel, el lector tiene que creer que es de carne y hueso, que está contando esas cosas. Bueno, espero que haya quedado claro esta cuestión del estilo asertivo. A ver, no tiene tanto sentido que yo me ponga a hablar acá o a charlar con ustedes, pero el formal se parece mucho al asertivo, cómo distinguir uno y otro. En realidad no importa distinguir uno y otro. Podría hablar más sobre esto, pero no tiene sentido porque la cuestión es ver si caemos en uno de estos 4 estilos. No importa si uno duda, esto es enfático, poético, esto es asertivo, formal, porque a veces incluso se mezclan
un poco todos, hasta los que más opuestos son entre sí. Así que no es esa la cuestión, no estamos en una clase y yo soy el profesor y les voy a tomar examen y les voy a decir, qué estilo es, sino que identifiquen si caen algunos estilos, en alguno de estos estilos. Yo ya les confesaba en el video anterior que caía bastante en el lírico poético. Que aclaración, por las dudas, el lírico poético va muy entre comillas, porque comentaban algunos comentarios de abajo en el video. En realidad no es un estilo lírico poético, sino un estilo rebuscado, meloso, lo que solemos caer. No es un verdadero estilo poético. Si alcanzamos un verdadero estilo poético, genial, extraordinario. Pero no es eso a lo que se refiere Zapata, por eso siempre lo pone entre comillas, lo de lírico poético. Pero bueno, no me extiendo más. Espero que les haya gustado esta serie, que les haya sido útil. Si quieren dejar sugerencias o dudas para ayudarme a pensar qué otros contenidos de este tipo les puedo traer, inseguridades que tengan y demás, me lo dejan en los comentarios. Si encontraron este video de casualidad y les gusta la literatura, suscríbanse. Ya saben que si quieren tomar taller conmigo, me escriben mensaje privado al Facebook o me pueden escribir por Instagram también, pueden seguirme en esas redes. Y listo. Mi nombre es Alejandro, esto es su taller literario. Nos vemos la próxima.